Shalom familia, feliz noche para todos, que el Eterno los bendiga, a todos los hermanos que se encuentran a través del YouTube también, que sean altamente bendecidos en esta preciosa noche. Les saluda el Rey William Castro. Venimos esta noche para dar un tema sobre lo que es Hanukkah, la celebración de Hanukkah que comienza ahora el 14 de diciembre del año 2025, en el cual estamos en este momento. Se inicia la celebración de Hanukkah, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito del tema. Oramos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. Amén y amén. Bien, familia, déjenme compartir. De paso, invitarlos para que se unan al canal de YouTube Roy William Castro, le dé un like a los videos, le da la campanita para que le anuncie cada vez que tenemos un tema nuevo que subimos, para que usted sea parte de este ministerio también. Bien, como les decía, el material de hoy vamos a hablar de Hanukkah, ¿ok? Y en Hanukkah, en todos los temas, hermano, hay lo que es historia. Hoy vamos a basarnos mucho en lo que es en el contexto histórico. Debemos de conocer nosotros la diferencia, y les hago la pregunta: ¿cuál es la diferencia? Aquel que quiera responder, abre su micrófono y me contesta, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre historia y leyenda? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre historia y leyenda? Amén. Vamos a ver. ¿Quién me dice usted? ¿Cuál es la diferencia entre la historia y una leyenda? Una historia y una leyenda. Parecieran igual, pero no es lo mismo. ¿Ok? ¿Qué es historia y qué es leyenda? Bueno, historia. A ver, ¿qué es historia? ¿Qué es una historia? ¿Qué es una historia? Bueno, la historia es algo que se puede verificar con evidencias, amén, en tanto arqueológicas, históricas, literarias, un montón de cosas. Eso es historia. Todos los países tenemos nuestra historia, amén. Costa Rica, donde nosotros estamos ubicados, tiene su historia. Es el país donde usted reside, tiene su historia. Todos tienen historia. Pero alrededor de las historias se generan leyendas, ¿verdad? De personajes, de situaciones, de cosas. Leyendas. Por ejemplo, la leyenda de La Llorona es una leyenda. Que pudo haber existido una mujer que conllevó a que tirara a su hijo al río, puede ser. Pero que a través de esa historia se generó una leyenda que no es verificable, que no se sabe si es verdad o es mentira. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta, porque lo mismo sucede con Hanukkah. Hay una historia, pero también hay una leyenda. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en la historia. Lo que es comprobable y lo que es verificable. ¿Ok? Entonces, Hanukkah es el festival de la dedicación. Esta palabra, Hanukkah, ya sea que la escriba con J o con H, amén. Realmente en el hebreo es con H porque no existe la J. Bueno, Hanukkah. A veces se pone con J es por el sonido que da. Ok, entonces, Hanukkah, lo que significa en sí, literalmente es dedicación. Dedicación. Entonces, el festival de las luces se le conoce, pero su nombre realmente lo que significa es dedicación. Entonces algunos han escuchado decir Hanukkah, lo que significa es el festival de las luces. No, se le conoce así, pero su nombre realmente lo que significa es
dedicación. ¿Ok? Entonces, el Festival de la Dedicación o el Festival de las Luces fue establecido como una conmemoración. ¿Qué es una conmemoración? Recordar un acontecimiento. ¿Ya? Se celebra el recordatorio para recordar cierto acontecimiento que sucedió en el pasado, en la historia. Entonces, es la conmemoración de la purificación y rededicación del templo en Jerusalén, la remoción del antiguo altar contaminado y la restauración del servicio a Elohim Yuhei. ¿Ok? Entonces, desde allí vamos a partir, amén, con este entendimiento. Hanukkah es una festividad para celebrar la victoria que Elohim dio a su pueblo a través de los esfuerzos de la familia de los Macabeos en el año 164 antes de Mashiach o antes de Cristo. Para los hermanos que están a través del YouTube nos comprendan. ¿Ok? Entonces, este acontecimiento, amén, surge en el año 164 antes de que Mashiach naciera. ¿Qué nos enseña Hanukkah? No asimilarse, ¿verdad? No adaptarse a la corriente del mundo, decir no a la idolatría, no al enelismo, ¿verdad? Usurpación y llamado al arrepentimiento. Esto es lo que se ve en lo que es la celebración de Hanukkah. Hay una leyenda de Hanukkah que se dice que cuando ellos tomaron el templo nuevamente, los macabeos, la familia de los macabeos, que fueron los que se levantaron, que eran levitas de una familia macabea, ¿ok? Entonces, y que solamente había aceite para un día, para volver a encender las menorot o las menorá en el templo. Pero que ese aceite había solamente alcanzaba para un día. Mientras ellos iban y preparaban, buscaban el aceite, tardaban 8 días en ir y venir. Y que milagrosamente el aceite que alcanzaría solamente para un día, duró 8 días. Y que por eso, en recordatorio de eso, se creó la menorá de 9 brazos. Amén. La del centro, que siempre es la que enciende las demás. Bueno, eso es parte de una leyenda. No sabemos si es verdad o es mentira. No lo sabemos. O si algo se exageró en el acontecimiento. No lo sabemos. Se conmemora y se recuerda utilizando lo que esta menorot, que no se llama menorot, sino una Hanukkah, ¿ok? Porque la menorá es de 7 brazos. Esta tiene 9 brazos, ¿ok? Bien. Pero eso no lo sabemos y no lo podemos comprobar si es verdad o no. Lo que sí es verdad y es comprobable, porque hay documentos que así lo avalan y cuestiones arqueológicas que también así lo avalan, que sí sucedió ese enfrentamiento de la familia macabea con el ejército griego que había invadido Israel y que habían tomado el templo de Jerusalén. ¿Ok? Lo vamos a ver. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Y en eso es que nosotros tenemos que enfocarnos en el recordatorio, en la conmemoración de lo que es Hanukkah. No simplemente en las luces o en el milagro que se dice del aceite. No debemos enfocarnos en eso. Debemos enfocarnos en que el altar de Dios había sido contaminado, que se habían prohibido muchas cosas y que esta familia macabea se levantaron y pelearon valientemente y que el Eterno les dio la victoria, luchando por el honor del Eterno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la relación del segundo templo y Hanukkah? Para saber los orígenes de la festividad de Hanukkah necesitamos dar un vistazo a los acontecimientos sucedidos en el segundo templo durante la invasión greco-siria. Recordemos que el primer templo dedicado a Yuhei fue construido por el rey Salomón, el hijo del rey David,
entre el año 966 al 959 antes de Mashiach. ¿Ok? Entonces, este templo fue destruido por los babilonios en el 586 antes de Mashiach, durante el reinado de Nabucodonosor, quien capturó a los judíos y se los llevó a Babilonia como exiliados, como había sido profetizado por el profeta Jeremías en el capítulo 25 de Jeremías, versículos 10 al 12. Dice: haré desaparecer de entre ellos el grito de gozo y el grito de alegría, el canto del novio y el canto de la novia, el rumor de las piedras de moler y los de la lámpara, y toda esta tierra se convertirá en desolación y ruinas, y esta gente servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pasados los 70 años, dice Yochai, pediré cuentas al rey de Babilonia y a su nación, la tierra de los caldeos y todas sus iniquidades, y la convertiré en desolación perpetua. ¿Ok? Entonces aquí Jeremías, que fue el profeta, que Jeremías, por ejemplo, era un levita, era un sacerdote, profetiza contra la casa de Judá, y la casa de Judá fue llevada cautiva a Babilonia 70 años. ¿Ok? Entonces, ese primer templo que Salomón construyó no lo derribaron del todo, pero sí le prendieron fuego, se robaron todo lo que era de los utensilios de oro, todo lo que era oro, el enchapado de oro que había en las columnas, y todo eso lo arrancaron el ejército de Babilonia. Y se llevaron todo eso a Babilonia. ¿Ok? Pero 70 años después, los babilonios fueron conquistados por el imperio persa. Y tenemos una de las profecías más sorprendentes de toda la Biblia, Isaías 44 y 45. Porque menciona inclusive el nombre del rey Ciro el Grande, quien permite el regreso de los judíos de su cautiverio y la construcción del segundo templo entre el 537 al 515 antes de Mashiach. El segundo templo es el de que estaremos hablando en este estudio. ¿Ok? Entonces, el primer templo que fue destruido por babilonios, había una profecía, Isaías 44 y 45, capítulo 44 y 45, que lo invito a que usted lo estudie en casa. Ahí menciona a un hombre que ni siquiera había nacido para ese momento, que se llama Ciro. Y Ciro, el Señor lo llama mi siervo, al que yo escogí, porque es él el que conquista el imperio babilonio. Amén. Y este Ciro es un persa que conquista Babilonia y da un decreto para que los judíos que están en Babilonia regresen a su tierra. ¿Ok? Y ahí se reconstruye el templo. A ese se le conoce como el segundo templo. ¿Ok? Que es el de la imagen. Este era el templo, por ejemplo, en la época de Yeshua. Exactamente así. Esto es una maqueta que está en Jerusalén. Ok. Isaías 44, versículo 26 y versículo 28 dice: yo soy el que afirma la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Yo soy el que dice a Jerusalén: volverás a ser habitada, y a las ciudades de Judá: ustedes serán reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. Yo soy el que dice de Ciro, esta es la profecía: él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén: serás edificada, y el templo serás cimentado. Después del 335 antes de Mashiach, Alejandro Magno o Alejandro el Grande llegó al poder. Él fue un poderoso gobernante y probablemente el mejor estratega militar de todos los tiempos. ¿Okay? Este es un griego. A los 30 años expandió su imperio desde Grecia hasta la India. Si usted toma el mapa, ahorita lo vamos a ver.
desde donde todo lo que abarcaba este imperio, un hombre con tan solo 30 años de edad, un joven. A los 30 años expandió su imperio desde Grecia hasta la India, siendo el imperio más grande que se había visto. Esto hizo que la cultura helénica, que así se le conoce a la cultura griega, los helénicos o la cultura helénica, se difundiera a través de todo el mundo conocido. En el imperio hubo una mezcla de ideas, pensamientos, cultura y religión, además de que el idioma que se adoptó fue el griego en su territorio. ¿Ok? Entonces, Alejandro Magno conquista un gran territorio, ¿verdad? Todo el territorio, hasta la India, desde Grecia hasta la India, y en todo ese imperio, él obliga que la gente hable en griego, que el idioma oficial era el griego. ¿Ok? Entonces, por eso es que en Israel, para la época de Mashiach, muchos lo que hablaban era griego. Por eso es que el Nuevo Testamento, como lo conocemos así, el Brit Hadashah, se escribe en griego. Porque el idioma que predominaba en aquel momento era el griego. Era el lenguaje universal, era la lengua del comercio. ¿Okay? Es como decir el inglés hoy, ¿verdad? Que hoy para todos se necesita el inglés. Bueno, ese era el griego en la época. El hebreo, por ejemplo, se utilizaba nada más en los servicios litúrgicos, en las sinagogas y en el templo. Nada más. Pero la gente lo que hablaba era en griego. Y el arameo también, que estaba presente en ese momento. Entonces, esto hizo que la cultura helénica o griega se difundiera a través de todo el mundo conocido. En el imperio hubo una mezcla de ideas, pensamientos, culturas y religión, además de que el idioma que se adoptó fue el griego en su territorio. Dado que la influencia griega era contraria a las enseñanzas de la Biblia, se adoptó el criterio de que solo aquellos libros que hubieran sido escritos antes de la era helenística podrían ser incluidos en el canon bíblico, en el Tanaj. ¿Ok? Por eso entendemos por qué el judío no acepta el Brit Hadashah como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se escribieron hasta en la época de los griegos, en la época helenística, ya que eran considerados libres de la corrupción de las ideas griegas y de las filosofías de Platón y Aristóteles que fueron difundidas entre los judíos. A la muerte de Alejandro el Grande, en el año 323 a.C. de Mashiach, su imperio fue dividido entre sus 4 generales: Ptolomeo I, Soter, Antíoco, que se le conocía como el Tuerto, Lisímaco, Seleuco, Nicator, y Judá quedó bajo el territorio de Ptolomeo en el año 198 antes de Mashiach. ¿Ok? Entonces, este Ptolomeo, que era uno de los generales de Alejandro el Magno, cuando Alejandro el Grande muere, dividió todo su imperio en estos 4 generales. Y lo que es Judá, y cuando hablamos de Judá, no estamos hablando solamente de la provincia de Judá, sino de lo que era Israel, que para ese momento se conocía como Judá, que eran los judíos. ¿Ok? Entonces, ese territorio de Israel quedó en manos de Ptolomeo. Pasó a ser parte del imperio de Seleucida después de la victoria de Antíoco III el Grande en la batalla de Paniao, cerca de Cesarea de Filipos. Algunos comentaristas bíblicos ven esta batalla como la mencionada en Daniel capítulo 11, versículo 15,
Después llegará el rey del norte. Ok, entonces vemos que Ptolomeo tiene una batalla y pierde el territorio que a él le tocó. Ok, entonces después llegará el rey del norte y sitiará una ciudad fortificada y la conquistará. Las mejores tropas del sur no podrán hacer frente al ataque. Eso decía Daniel. Entonces, según los comentaristas bíblicos, es lo que ellos ven esta profecía cumplirse en esta batalla de Ptolomeo con Antíoco. ¿Okay? Los judíos desde los tiempos de Alejandro el Grande habían sido respetados en su cultura y religión. Inclusive, Ptolomeo II pidió ayuda al sumo sacerdote para la traducción del hebreo al griego de la Biblia para su biblioteca en Alejandría. Y los mejores 70 eruditos, que realmente eran 72 eruditos judíos, participaron para hacer la Biblia, la cual conocemos como la Septuaginta. Entonces, Ptolomeo II es el que propone o que él quiere una Biblia, la Biblia hebrea, que es el Tanaj, traducida del hebreo al griego. Y para esto llama a 72 eruditos judíos, ¿verdad? Y a esa Biblia, a esa primera traducción del hebreo al griego, se le conoce como la Septuaginta. De esta Biblia Septuaginta es lo que se conoce como el Textus Receptus, donde la cristiandad con la Iglesia Católica toman como referencia para hacer las traducciones al resto de los idiomas. De ahí surge Reina Valera del 60 y todas las demás que hoy conocemos nosotros como Santa Biblia. ¿De dónde fue traducida? No la tradujeron del hebreo directamente, sino de la Septuaginta, que es una traducción al griego. Ok, todo este territorio que usted ve aquí, todo esto era el imperio de Grecia, un imperio gigantesco. Pero esto cambió drásticamente cuando Antíoco IV subió al poder. Él se hizo llamar a sí mismo Epífanes. Oiga bien, Antíoco IV, que fue el que tomó control del territorio de Judá, se autoproclamó a sí mismo Epífanes, del griego Epifanis, que significa Dios manifestado. O sea, que este hombre, Antíoco IV, se hace llamar Epífanes, diciendo: yo soy Dios manifestado aquí en la tierra. Este rey greco-sirio de la dinastía Seleucida capturó Jerusalén y saqueó el templo del Eterno en el año 168 antes de Mashiach. ¿Cómo se autoproclamó? Se autoproclamó Dios. Su objetivo era el de imponer la cultura helénica y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Para ello eliminó los sacrificios diarios en el templo, según los requerimientos descritos en el libro de Levíticos. Las ofrendas diarias, el shaharit, el minjat, todos esos sacrificios que se hacían en el templo en la mañana, al mediodía y en la tarde, los quitó. Vamos a ver qué más quitó. Oiga bien. Para ello eliminó los sacrificios diarios en el templo, según los requerimientos descritos en el libro de Levíticos. Profanó el templo, erigiendo una estatua de Zeus, e hizo sacrificios de cerdos a este dios griego en el altar del templo. Esto fue una semejanza de la abominación que causa desolación que describió el profeta Daniel. Oiga bien, ok, esta es la imagen de Zeus. Este es Zeus. Esta imagen fue introducida en el templo de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, para que usted entienda,
por dónde va todo lo que es la profanación, la contaminación del lugar santo. Daniel capítulo 11, versículo 31 dice: sus tropas se dedicarán a profanar el santuario y la fortaleza, y suspenderán el sacrificio continuo, y en su lugar pondrán la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación? La idolatría metida en la casa de Dios. Esto es algo gigantesco. Esto era una imagen que pegaba el techo prácticamente. Algo gigantesco. Además, comenzó a perseguir a los judíos. Murieron más de 100,000 judíos. Y prohibió cualquier modo de adoración a Elohim. La observancia del Shabbat la quitó. La celebración de los Moedim los quitó. Prohibió la Brit Milá, la circuncisión. Y en su gobierno mandó que el pueblo consumiera alimentos considerados impuros. ¿Ok? Los que ya conocemos, los cuales son los animales impuros, los obligaba a comer todos los animales impuros. O sea, totalmente contrario a lo que dice la Torá. Y en su gobierno mandó que el pueblo consumiera alimentos considerados impuros, resultando en severas persecuciones y una revuelta contra su gobierno. Daniel capítulo 11, versículo 32 dice: a los que violen el pacto, él los seducirá con engaños, pero el pueblo que conoce a su Dios se le opondrá con todas sus fuerzas. Hay algo que establece la escritura, amados hermanos, en el libro de Levítico, en el libro de Eclesiastés. Todo lo que fue volverá a suceder. Hay profecías dentro de la escritura que se le conocen como profecías de doble cumplimiento. Esta es una profecía de doble cumplimiento. Lo que sucedió en el pasado volverá a ocurrir en el presente. Antíoco Epífanes, que se autoproclama Dios manifestado, es el prototipo más claro y exacto de lo que será lo que popularmente conocemos como el anticristo. Y entonces esta profecía de Daniel capítulo 11 se volverá a repetir. Entonces, pero dice, por eso lo marqué aquí, pero el pueblo que conoce a Dios, el pueblo que conoce a su Dios, el que le sirve a su Dios, se le opondrá con todas sus fuerzas. Esta oposición del pueblo de Elohim que describe el profeta Daniel tuvo su cumplimiento en la rebelión macabea que se inició en el año 167 antes de Mashiach, liderada por el sacerdote Matatías, el Asmoneo y sus 5 hijos. Los macabeos lideraron a los judíos en la pelea en contra de la ocupación greco-siria y vencieron al ejército de Antíoco IV en contra de todas las probabilidades, obteniendo su libertad y creando un poderoso reino que sobrevivió hasta que fueron conquistados por los romanos en el año 63 después de Mashiach. Estos eventos sucedieron durante el periodo intertestamental, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si usted no está familiarizado con este periodo en la historia, puede referirse a los libros apócrifos de Primera y Segunda de Macabeos, así como también los textos del historiador Flavio Josefo, de donde hemos sacado la información para este estudio de estas dos fuentes, de los libros de los Macabeos y de Flavio Josefo. Historia que es verificable. Vamos a leer Primera de Macabeos. Primera de Macabeos, primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 10 al 15. Hermano, ¿y de dónde encontramos estos libros? Bueno, ahora hay mucho material, pero en la Biblia Dios habla hoy, y entre otras
pero todas de corte católico, vienen los libros de los Macabeos. Entonces podemos leerlo como historia, sí, para información de esto. Antíoco IV Epífanes, costumbres paganas en Israel. ¿Okay? Esta historia también está en segunda de Macabeos 4, 7 al 17, luego lo vamos a ver. De esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y comenzó a reinar el año 137 de la dominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados, que enseñaron a muchos diciéndoles: hagamos una alianza con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Oiga, judíos que se estaban rebelando contra el Dios de Israel incitaban a otros a que hicieran alianza con esta gente. Verso 12. Algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos. Oiga bien, ¿de dónde surgieron los gimnasios? Que hoy todo el mundo quiere ir al gimnasio, pero es una costumbre pagana, ¿ok? Porque era una adoración, un culto al cuerpo, ¿ya? El griego, ellos tenían una fascinación con su cuerpo. Era un culto, el mejor cuerpo, le rendían culto y eran considerados inclusive dioses. ¿Okay? Y la palabra gimnasio, a la hora que usted busca el significado, significa desnudo. Porque ellos iban a los gimnasios así, desnudos. Los judíos también querían seguir esas costumbres y el rey se los aprobó. Oiga bien, entonces, algunos del pueblo, verso 12, algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión. ¿Por qué? Porque iban al gimnasio desnudos y se avergonzaban de que vieran que ellos tenían la circuncisión. Hicieron una operación para revertir la circuncisión, el Brit Milá, renegando del pacto con Adonai. Oiga bien, se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así del pacto sagrado. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Vuelvo y repito, lo que ocurrió en el pasado, ocurre en el presente. Segunda de Macabeos 4, 7 al 11. Cuando Seleuco murió, le sucedió Antíoco, conocido con el nombre de Epífanes. Entonces, Jason, hermano de Onías, compró con dinero el cargo de sumo sacerdote. Y aquí es donde se corrompe el sacerdocio. Jason, hermano de Onías, compró con dinero el cargo de sumo sacerdote. En una entrevista con el rey, prometió darle 11.880 kilos de plata como tributo, más otros 2.640 de entradas adicionales, una millonada. Se comprometió además a pagar casi 5.000 kilos de plata si le autorizaba a establecer por cuenta propia un gimnasio y un centro de deportes y cultura griega, y si daba a los habitantes de Jerusalén el derecho de ciudadanos de Antioquía. O sea, ellos querían ya no ser llamados judíos, sino ciudadanos de Antioquía, pertenecientes a Antíoco Epífanes. El rey le concedió lo que pedía. Desde que Jason tomó posesión del cargo, fomentó entre sus compatriotas
la manera griega de vivir. Renunció a los privilegios que bondadosamente los reyes habían concedido a los judíos. Por intercesión de Juan, el padre de Eupolomeo. Este Eupolomeo es el mismo que fue enviado a hacer un tratado de amistad y alianza con los romanos. Jason suprimió además las costumbres conforme con la ley e introdujo otras contrarias a ella. Este tipo, que sube al grado de sumo sacerdote, vino a traerse abajo, aliándose con los griegos, la ley de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Que no debemos de asimilarnos. Deuteronomios 12, 29 al 32. Cuando Adonai tu Elohim haya destruido delante de ti a las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate, dice el Señor. Guárdate de que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahweh tu Elohim, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y es exactamente lo que está ocurriendo en la época de Antíoco. Ellos se volvieron a sus dioses, a sus costumbres y a su cultura, abandonando completamente lo establecido por el Eterno. En 2 de Macabeos capítulo 4 versículos 12 al 17 dice: se apresuró a construir un gimnasio al pie de la ciudadela e hizo que los jóvenes más sobresalientes se dedicaran a los ejercicios del gimnasio. Gimnasio, en latín, gymnasium, y del griego gymnasium, derivado de gymnasei, hacer ejercicios físicos, y gymnos significa desnudo, porque era costumbre en Grecia practicar los ejercicios sin llevar ropa. Entonces, gimnasio, lo que significa en sí es hacer ejercicios desnudo. La extremada maldad del impío y falso sumo sacerdote Jason hizo que por todas partes se propagara la manera griega de vivir y que aumentaran el deseo de imitar lo extranjero. Así los sacerdotes dejaron de mostrar interés por el servicio del altar y ellos mismos, despreciando el templo y descuidando los sacrificios, en cuanto sonaba la señal, se apresuraban a ayudar a los luchadores a entrenarse en los ejercicios prohibidos por la ley. Despreciaban por completo los honores de la propia patria y estimaban en sumo grado las glorias de los griegos. Pero precisamente por eso se vieron en una situación difícil. Aquellos mismos a quienes se propusieron seguir y copiar todo fueron después sus enemigos y verdugos, porque la violación de las leyes divinas no quedan sin castigo, como le demuestra la historia que sigue. Mire qué tremendo. Despreciaron completamente, y aquí está hablando de sacerdotes, que despreciaron completamente su servicio al Eterno por agradar a los griegos. Se adaptaron a los griegos, se asimilaron a los griegos, siguieron las costumbres de los griegos. ¿Qué está ocurriendo hoy en día en lo que se llama la Iglesia de Cristo? Dígame, ¿no es exactamente lo mismo? ¿No es cierto que para esta época todas las iglesias celebran su Navidad? Los hogares de los cristianos en su gran mayoría con su arbolito de Navidad. ¿No es exactamente lo mismo despreciar la ley de Dios para seguir las costumbres de las naciones?
para asimilar, aceptar, para que todo el mundo le aplauda. Pero esos mismos que ellos quisieron agradar y seguir sus costumbres, se volvieron sus verdugos. Y eso, vuelvo y repito, lo que ocurrió en el pasado, ocurrirá en el presente. Dice en Juan capítulo 17, verso 14 al 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El problema es, hermano, que la gente quiere quedar bien con Dios, pero quiere quedar bien con el mundo. Cuando la Biblia establece que no podemos servir a dos señores. Pero la Biblia dice que aquel que sigue plenamente al Señor, el mundo nos va a aborrecer. El problema es que hoy todo el mundo quiere besos y abrazos y nada más. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando habla del mundo, está hablando del sistema del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, vuelve y repite, como tampoco yo soy del mundo. Si nosotros hemos venido a Mashiach, no somos del mundo. No podemos seguir las costumbres del mundo. No podemos seguir el paganismo del mundo. No podemos querer quedar bien con Raimundo y todo el mundo. ¿Por qué razón, amados? Porque eso se va a volver en contra nuestra. Verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Romanos capítulo 12, versículo 2. No sigan los caminos de este mundo. No sigan los caminos de este mundo. Por el contrario, sean transformados por la renovación espiritual de sus mentes, a fin de que puedan demostrar cómo es realmente la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermano, ¿y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Su misbot, sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia o vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hay que estudiar sus misbot, sus mandamientos y cumplirlos. Lo que nos corresponde, hacerlo como tenemos que hacerlo, como él dice que hay que hacerlo. No a la idolatría. Primera de Macabeos 1, 41 al 58. Antíoco Epífanes introduce cultos paganos. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo. Oiga bien, publicó un edicto. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto, un edicto, una ordenanza, que ordenaba a todos formar un solo pueblo. Ay, hermano, pero eso es bonito. No, eso se llama ecumenismo. El ecumenismo no viene de parte de Dios. Abandonando, oiga bien, cada uno sus costumbres propias. Todo lo que conllevaba la cultura hebrea, tienen que abandonarla. Todas las demás naciones obedecieron la orden del rey. Todas las demás naciones obedecieron la orden del rey. Incluso muchos israelitas adoptaron la religión del rey. ¿Cuál era la religión del rey? La adoración a los ídolos. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el Shabbat.
dejaron de guardar Shabbat. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país. Hoy, ¿qué vemos? Hoy vemos en iglesias inclusive no solamente celebrando Navidad, celebrando el Día del Amor y la Amistad, celebrando hasta Halloween, entre infinidad de cosas. Cuanto día se inventa el mundo que hay que celebrar, lo meten en la iglesia. Verso 45. Y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el Shabbat, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado. Que mandaban construir altares, templos y capillas para culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. Hermano, oiga bien, lo poquito que usted pueda conocer, a los hermanos que nos están escuchando a través del YouTube, de lo poquito o mucho que pueda estudiar usted, si usted se da cuenta cuáles eran los animales que el Señor exigía sacrificar en su altar, en el templo. El cerdo es un animal inmundo. Si usted y yo decimos y nos hemos llenado la boca, no, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero a ese templo le estás metiendo cerdo, a ese templo le estás metiendo mariscos, a ese templo le estás metiendo cosas que la Escritura, el Señor estableció que no se debe comer, estás profanando el templo. No te puedes seguir llamando que eres templo del Espíritu Santo mientras sigas comiendo cosas que el Señor dice que no hay que comer, porque somos templo. Y el templo tiene que ser santo. Verso 46, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para cultos idolátricos, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. 48, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas. Olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Que es lo primero que le dicen a uno cuando uno llega a la iglesia. No, eso es del Antiguo Testamento. Ah, no, eso es de la ley. No, ya la ley pasó. Olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Cualquiera que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Esta orden fue enviada por escrito a todo su reino. Además, el rey nombró inspectores para todo el pueblo y dio orden de que en cada una de las ciudades de Judea se ofrecieran sacrificios. Muchos judíos, traicionando la ley, acudieron a cumplir estas órdenes. Con su perversa manera de proceder, obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugio. El día 15 del mes de Esquileo, que es el tercer mes del año hebreo, del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente, se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. En las puertas de las casas y en las calles se ofrecía incienso. Incienso. Tenga cuidado con ese incienso que usted compra en las tiendas y lo prende en su casa, que huele rico. Eso está dedicado a los dioses, a los ídolos. 56. Destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron. O sea, la Torá. Comenzaron a prenderle fuego por todas partes. Y si a alguien se los encontraba un libro del pacto, si a alguien se le encontraba un libro del pacto de Dios, o alguno simpatizaba con la ley,
se le condenaba a muerte según el decreto del rey. Así, usando la fuerza, procedía aquella gente mes tras mes contra los israelitas que encontraban en las diversas ciudades. Esto es lo que volverá a ocurrir en la época del antimesías. Lo que ocurrió en el pasado volverá a ocurrir. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros realmente? Yo lo doy todo por el Señor. Sí, pero cuando viene una ley que va en contra de la ley de Dios, ¿qué vas a hacer? Cuando te den una sentencia de muerte. Porque aquí no estamos hablando simplemente de que el sello de la bestia, no. Aquí estamos hablando de cumplir el mandamiento de Dios cuando te lo prohíban. ¿Qué vas a hacer? Eclesiastés 1:9 dice, lo que ha sido es lo que será. Lo que ha sido hecho es lo que será hecho. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ocurrió en el pasado es lo que quiere decir aquí. Lo que ocurrió allá volverá a ocurrir acá. Te va a tocar a ti escoger entre agradar a Dios o agradar al mundo. Entre morir por Dios o vivir para el mundo. ¿Qué escoge usted? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 4 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yeshua el Mashiach y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis confundir fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Adón ya llegó. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el varón inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está hablando del anti-Mashiach o el falso Mesías, el cual se opone y se levanta contra Elohim, que es digno de adoración, así como contra los que son llamados sus jueces, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Dios, haciéndose pasar por Elohim, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál era el nombre de Antíoco Epífanes? Dios manifestado. El antimesías o el falso Mesías o el anticristo, él entrará y profanará en la casa de Dios, el templo de Dios, y se llamará a sí mismo, yo soy Dios y ahora me tienen que adorar a mí, y a todo lo que yo le diga tienen que adorar. ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, que para eso ya estamos en el cielo. No, no, eso es un cuento que se nos vendió y no lo compramos, hermano, y no lo comimos con papa frita. El pueblo de Dios tendrá que pasar esta situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿De verdad nos sentimos preparados para pasar lo que conocemos la gran tribulación? No, que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Sí, va a pasar la gran tribulación. Macabeos capítulo 1, versículos 59 al 64. El día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos. De acuerdo con el decreto, a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, las mataron con sus niños colgando al cuello, y mataron también a sus familiares y a los que habían hecho la circuncisión. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos, violando así el pacto sagrado, y en efecto murieron. Prefirieron morir antes de comer algo que a Dios no le agrada que comamos. Fueron días terribles, calamidades para Israel. Hermano, esta historia que le digo, que la he leído, el martirio de Eleazar, la he leído muchas veces, y cada vez que la he leído, que la he estudiado, lloro. ¿Lloro por qué? Porque qué cobardes que somos.
Este es un anciano. Mira la historia de Eleazar. Macabeos, segunda de Macabeos, capítulo 6, versículo 18 al 21. A Eleazar, uno de los principales maestros de la ley. Era un rabino, era un moré, era un maestro de la ley. Hombre de avanzada edad, un viejito. Y de presencia noble. Se le quería obligar, abriéndole la boca, a comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, se dirigió voluntariamente al lugar del suplicio. Después de haber escupido la carne, o sea, él le echaron carne de cerdo en la boca y él la escupió, no se la comió, y por ese acto prefirió morir. Después de haber escupido la carne, se portó como deben portarse quienes firmemente rechazan lo que no está permitido comer, ni aún por amor a la vida. Hermano, mire, ¿y sabe qué me impresiona a mí? Que estos libros están en la Biblia católica. Que estas historias están en la Biblia católica. Dice el verso 21. Los que precedían esta comida prohibida por la ley, y que desde tiempo atrás conocían a aquel hombre, tomándolo aparte, le aconsejaron que se hiciera traer carne preparada por él, la cual estuviera permitida, y que fingiera comer la carne ofrecida en sacrificio, como lo había ordenado la ley. O sea, aquellos hombres decían: mira, tráete de tu casa una carne de res, una carne kosher, y cuando ellos te den, usted la cambia y se mete la carne que sí está permitida y te comes esa, y así salvas tu vida. No. Oiga bien. Verso 22. Así evitarás la muerte. Y ellos, por su antigua amistad con él, le tratarían con bondad. Pero Eleazar, tomando una decisión honrosa y digna de su edad, de su venerable vejez, de sus cabellos blancos que eran señal de sus trabajos, de su distinción, una distinción digna de su conducta intachable desde la niñez, especialmente digna de la santa ley establecida por Dios, respondió consecuentemente: quitadme la vida de una vez. Un anciano. A mi edad no es digno fingir. No quiero que muchos de los jóvenes lleguen a creer que yo, Eleazar, a los 90 años, oiga bien, abracé una religión extranjera, y que así, a causa de mi hipocresía, por una corta y breve vida, ellos caigan por mi culpa en el error. Con esto atraerían sobre mi vejez la infamia y la deshonra. Además, aunque ahora evitara el castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos del Todopoderoso. Por lo tanto, abandono esta vida con valor, para mostrarme digno de mi vejez, y dejo a los jóvenes un noble ejemplo, estando dispuesto a morir valientemente por nuestras venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó directamente al lugar del suplicio. Los que le conducían al escuchar sus palabras, que ellos tenían por propias de un loco, cambiaron su anterior afabilidad en dureza. Pero Eleazar, ya a punto de morir a causa de los golpes, dijo suspirando: el Señor lo conoce todo sin error.
Él sabe que aunque pude escapar de la muerte, sufro en mi cuerpo terribles dolores a causa de los azotes. Pero sabe también que en mi interior sufro con alegría por la reverencia que le tengo. Y de esta manera murió, dejando con su muerte no solo a los jóvenes, sino a la nación entera un ejemplo de valentía y un recuerdo de virtud. Hermano querido, se lo digo, a mí esto me llega. ¿Y cuántas veces nosotros, por quedar bien con un jefe, por quedar bien con la familia, por quedar bien con la suegra, por quedar bien con la familia de alguien, o porque me acepten en X grupo, hacemos cosas que sabemos que están mal? Pero Eleazar, cuando venga la resurrección de estos héroes de la fe, yo quiero encontrármelo también y darle un abrazo y decirle gracias. Esos son bofetadas, hermano, en el rostro de cada uno de nosotros, y analicemos nosotros mismos. Mateo capítulo 10, analicemos nosotros mismos cómo estamos delante de Dios. Mateo 10, 37 al 39 dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Dejemos de estar queriendo agradar siempre a mamá, a papá, al esposo, a la esposa, a los hijos, al novio, a la novia, al suegro, a la suegra. Si por agradarlo a ellos estamos violando la ley de Dios, no somos dignos de la salvación del Eterno. Apocalipsis 2, 10 al 11 dice: no temas lo que vas a sufrir. Y aquí el acusador está listo para echar en la cárcel a alguno de vosotros, para que vuestra obediencia a la Torá sea probada, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que dice la Shejiná a las comunidades judías en el exilio. Al que venciere, de ninguna manera sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Familia, este es el pequeño material que les tenía para hoy. Entonces, próximamente, tal vez más adelante, podríamos ampliar un poquito más este estudio con la ayuda del Señor. Si hay alguno hermano que quiera comentar algo, ¿qué les pareció, hermano? Esto es parte de lo que es la historia de lo que es la celebración de Hanukkah. ¿Ok? Esta es la primera parte. Pero no podemos entrar a una segunda parte sin conocer todo este tema. Amén. Así que, bueno, si no hay comentarios, hermano, echemos para nuestro saco. ¿Qué celebramos en Hanukkah? ¿Que el aceite duró 8 días? No. Conmemoramos de que hubo un pueblo que prefirió dar su vida y no negar al Señor. Que un pueblo se levantó en armas y vencieron a un enemigo y reconquistaron Jerusalén, el templo, y rededicaron el altar. Tuvieron que destruir ese altar, reconstruirlo, dedicarlo nuevamente. Amén. Entonces, para restaurar el honor al Eterno en su casa. Nosotros tenemos, hermano, que restaurar el honor. No nos vendamos. Este mes de diciembre, y el Señor es tan sabio, mire que cae Hanukkah en propio diciembre, para darnos un recordatorio. No caigamos en el engaño de los sentimientos y de las emociones, porque la Escritura dice: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y a veces nos dejamos llevar por los sentimientos
y comenzamos a participar de cenas navideñas, comenzamos a participar de cosas de que el Señor no le agrada, permitir que en nuestra casa, usted que es dueño de su casa, se ponga un arbolito de Navidad, se ponga una cara de San Nicolás y otras cosas alusivas a lo que es la Navidad, cuando eso es paganismo, es idolatría. Si realmente decimos que somos hijos de Dios y y que amamos a Dios y queremos agradarlo en todo, si usted lo ha hecho, pídale perdón a Dios y arranque todo eso hoy mismo. No podemos vendernos, hermano, por migajas. Amén. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Vamos a orar para darle gracias al Padre. Eterno Rey de los cielos, te doy gracias, Señor. Esta oración quiero hacerla pidiéndote a ti que nos perdones, Señor. Reconocemos, Señor, que no hemos sido lo suficientemente valientes, lo suficientemente íntegros delante de ti. Que muchas veces por cosas menores nos hemos entregado, nos hemos dado, Señor amado, a cosas que tú no permites, que a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos, Señor, a santificarnos y que con nuestro testimonio, así como este hombre Eleazar, Señor, dio un testimonio de fidelidad. Y como dice tu palabra, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a serte fiel a ti en todas las cosas, en todas las áreas. Padre amado, a ti. Porque siéndote fiel a ti, Señor, podremos ser fiel a nuestra esposa, a nuestros hijos, a ti ante todo, Padre. Y que ellos también podrán ver en nosotros un ejemplo real y verdadero a seguir, de personas entregadas a ti y que por nada ni nadie nos vamos a doblegar para quebrantar un pacto que hemos hecho contigo, Padre. Gracias, eterno Rey. Bendice a mis hermanos. Señor, dale una feliz semana, eterno Rey de los cielos, y que lo que resta de estos días, Señor, y que podamos, Señor, también celebrar el Shabbat y estar reunidos, Padre amado, en casa estos días para celebrar el Shabbat, las fiestas tuyas, Señor, y que este recordatorio de Hanukkah, aquellos que lo van a realizar, Señor, hoy puedan tener en su mente el panorama un poco más amplio de qué celebramos en realidad. Más que el aceite, que no sabemos si es así o no. Estamos celebrando un pueblo que se levantó fiel a ti y que tú a esa fidelidad le diste una gran victoria. Amén y amén. Familia, feliz noche, que el Eterno me los bendiga a todos, que descansen y nos estamos viendo. Shalom a todos, bendiciones. Feliz noche, shalom a todos los que asistimos. Gracias, maestro. Shalom, buenas noches. Buenas noches. Buenísimo. Amén, gloria al Eterno.